El sonido que escuchó en la despensa no era el de una rata, era el sonido del hambre, un sonido que conocía muy bien, pero que había pasado toda su vida intentando olvidar. Un niño pequeño, con el rostro sucio de hollín y los ojos grandes de miedo, sostenía un trozo de pan como si fuera el mayor tesoro del mundo. Para Theron Blackwood, el banquero más rico y avaro del pueblo, aquello era un crimen, una violación, una afrenta al orden de su universo perfectamente controlado. Lo arrastró por el cuello, el corazón lleno de una furia fría, listo para entregarlo a la ley y al látigo. Pero entonces, bajo la luz del candelabro, miró a los ojos del niño. Y lo que vio allí no fue a un ladrón, fue un espejo de su propia infancia olvidada, hambrienta y aterrorizada. Esta es una historia sobre cómo un único momento de reconocimiento puede romper la armadura más dura y transformar el castigo en protección. Si crees que toda persona, sin importar cuán perdida esté, merece ser vista con compasión, deja tu me gusta para mostrarnos que la empatía es la mayor de las riquezas. Y si estás listo para ver un corazón de piedra transformarse, suscríbete al canal. El viaje hacia la redención comienza ahora. La casa de Theron Blackwood era la más grande e imponente del pueblo de Silver Creek. Era una fortaleza de 2 pisos de ladrillo rojo, con altas ventanas y una pesada puerta de roble que parecía permanentemente cerrada al mundo. Por dentro era un santuario de riqueza y silencio. Alfombras persas cubrían los suelos. Muebles de caoba pulida brillaban en la penumbra, y el único sonido era el tic-tac solemne de un reloj de péndulo en el pasillo, contando los segundos de una vida vacía. Theron era el amo de esa fortaleza. Un hombre de mediana edad, cuyo rostro era un mapa de líneas duras y de una desconfianza perpetua. Había construido su imperio de la nada, prestando dinero con intereses despiadados, ejecutando hipotecas sin dudarlo y acumulando una fortuna que lo había convertido en el hombre más poderoso y más odiado de la región. La gente lo temía, lo respetaba en público y lo maldecía en privado. Y así era exactamente como a él le gustaba. El respeto nacido del miedo era el único tipo en el que confiaba. Su vida era una rutina inmutable, del banco a casa, de la casa al banco. Las comidas eran servidas por su ama de llaves, Agnes, una mujer delgada y silenciosa que había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor forma de mantener su empleo era volverse invisible. Aquella noche, mientras comía su bistec solitario en la larga y vacía mesa del comedor, el olor de la comida y el calor de la sala lo hicieron recordar. Los recuerdos de su infancia no eran nostálgicos, eran pesadillas que mantenía encadenadas en el sótano de su mente. Pero a veces, una de ellas se escapaba. Se vio a sí mismo, un niño de 8 años, en las sucias calles de una ciudad del este. Sintió el agudo dolor del hambre en su estómago, el frío cortante de un invierno que atravesaba sus ropas raídas. Recordó ser expulsado de la puerta trasera de una panadería, el sonido de la risa del panadero mientras él caía en el lodo. Y recordó el voto que hizo esa noche, acurrucado en un callejón, el cuerpo temblando de frío y de rabia. Nunca más sería débil, nunca más sentiría hambre. Escalaría el mundo, sin importar a quién tuviera que pisotear para llegar a la cima. Y había cumplido su promesa. Era lo opuesto a ese niño débil y hambriento. Era fuerte, era rico, estaba seguro y estaba completamente solo. Apartó el recuerdo con un gruñido como si espantara una mosca. Después de cenar, se retiró a su despacho, el único lugar donde se sentía verdaderamente en control, y se sumergió en sus libros de contabilidad, las columnas de números sus únicos y verdaderos compañeros. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido leve, casi imperceptible, proveniente de la dirección de la cocina. Un arrastre, un crujido. La furia en Theron fue instantánea y gélida. Su casa, su fortaleza,
violada. No llamó a Agnes. No pensó en llamar al sheriff. Ese era un problema que resolvería con sus propias manos. Tomó el pesado atizador de latón de la chimenea y se movió por la casa oscura, sus pies sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra. Era un depredador en su propio territorio. Llegó a la puerta de la despensa y la abrió de golpe. La escena que lo recibió fue patética. Un niño, no más grande que el fantasma de su propio recuerdo, estaba acurrucado en el suelo. Era todo piel y huesos, el rostro y las manos cubiertos por una capa de hollín. Y en sus manos sostenía un trozo de pan que se metía en la boca con la desesperación de un animal hambriento. Al ver a Therone, el niño se congeló, los ojos abriéndose de puro terror. El pan se le cayó de las manos. La ira de Therone se solidificó en desprecio. No vio a un niño asustado, vio a un gusano, un ladrón que se había atrevido a profanar su santuario para robar sus posesiones. Cruzó la despensa en dos zancadas y agarró al niño por el cuello raído de su camisa, levantándolo del suelo. ¡Ladrón! La palabra salió de su boca como un gruñido. Comenzó a arrastrar al niño fuera de la despensa, por la cocina. El chico no luchó, solo temblaba, el cuerpo ligero como el de un pájaro. La intención de Therone era clara y directa: arrastrarlo hasta la calle, hasta la cárcel y entregarlo al sheriff. Una noche en la celda fría y 10 latigazos en la plaza por la mañana. Esa era la justicia en Silver Creek para los ladrones. Era la lección que el mundo necesitaba aprender. Lo arrastró por el largo pasillo, hacia la pesada puerta principal. Pero, al pasar bajo la luz brillante del candelabro de cristal, el niño tropezó con sus propios pies y cayó. Therone lo levantó con fuerza, irritado, listo para continuar. Pero, en ese instante el niño alzó la cabeza para mirarlo, y sus ojos se encontraron. El mundo de Therone dejó de girar. Bajo la luz directa, vio el rostro del niño claramente por primera vez. Pero no era el rostro del niño lo que veía, era el suyo. Vio en sus ojos la misma y exacta expresión de terror abyecto que él mismo había sentido al ser atrapado robando una manzana décadas atrás. Sintió el agarre fantasma en su propio cuello, el miedo que secaba la boca, la certeza de que el dolor estaba por venir. El niño frente a él no era un ladrón, era un espejo vivo y aterrorizado del niño hambriento que Therone había pasado 40 años tratando de matar y enterrar bajo una montaña de oro. La armadura que había construido alrededor de su corazón, ladrillo por ladrillo de crueldad y avaricia, se agrietó y luego se hizo añicos. La furia gélida en su pecho se disolvió, reemplazada por una ola de dolor y empatía tan abrumadora que lo hizo tambalearse. Su mano, que sostenía el cuello del niño con la fuerza de una prensa, se aflojó. Estaba allí, en el vestíbulo de su magnífica casa, un símbolo de todo en lo que se había convertido, sosteniendo la personificación de todo lo que una vez fue, y tuvo una elección. Podía continuar su camino, entregar al niño al sheriff, cimentar el último ladrillo en su prisión de soledad, o podía hacer lo impensable, podía salvar al niño que tenía delante y en el proceso, quizás, solo quizás, salvar al niño que todavía estaba perdido dentro de sí mismo. Soltó la camisa del niño. Se irguió en toda su altura, la mente girando. Se volvió hacia la escalera donde Agnes, el ama de llaves, observaba la escena, pálida y aterrorizada. «Agnes», dijo Therone, y su propia voz le sonó extraña, despojada de su dureza habitual, frágil e incierta. «Prepara un baño, lo más caliente que puedas». Hizo una pausa, respirando hondo, el pecho doliéndole como si se hubiera roto. «Y prepara una comida, sopa caliente y leche». Se dio la vuelta y miró al niño, que todavía estaba en el suelo mirándolo con una temerosa confusión. «El muchacho», dijo Therone, la decisión solidificándose en una certeza que lo asustaba y lo liberaba al mismo tiempo. «El muchacho se queda».
La orden de Theron Blackwood. El muchacho se queda, cayó como una piedra en el pozo silencioso de su casa, y las ondas se expandieron, perturbando la calma estancada de años. Mientras Agnes, el ama de llaves, llevaba al niño asustado escaleras arriba, con el rostro una mezcla de obediencia y pura incredulidad, Theron se retiró a la oscuridad de su despacho. Se sentó en su gran silla de cuero, el atizador de latón todavía en su mano, y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe sordo. Se miró sus propias manos, las manos de un hombre que había construido un imperio, y temblaban. No era un hombre de impulsos. Cada una de sus decisiones de negocios era calculada, fría, desprovista de emoción. Y sin embargo, acababa de tomar la decisión más importante de su vida basándose en nada más que un atisbo de sí mismo en los ojos de un ladrón. Se sentía expuesto, vulnerable. La fortaleza que había construido a su alrededor, con muros de oro e indiferencia, había sido violada, no por un enemigo, sino por un fantasma de su propio pasado. Oía los sonidos lejanos en el piso de arriba, el agua corriendo para un baño, los pasos de Agnes, y cada sonido era un recordatorio de que su vida de orden predecible y solitario había terminado. Una hora después, Agnes llamó discretamente a su puerta. «Señor, el muchacho está en la cocina, ha comido». Theron se obligó a salir de su refugio. Se detuvo en el umbral de la cocina y observó. La transformación era notable. El hollín y la suciedad habían desaparecido, revelando a un niño de quizás 7 u 8 años, con la piel pálida estirada sobre huesos delgados. Su cabello oscuro y enmarañado, ahora húmedo y peinado hacia atrás, revelaba un rostro delicado, dominado por un par de ojos castaños que parecían demasiado grandes para su cuerpo. Eran ojos que ya habían visto más de lo que cualquier niño debería ver. Llevaba una vieja camisa de dormir de Theron, toscamente atada a la cintura con un cordel, pero la limpieza lo había convertido en una persona real, ya no en un animal asustado. Estaba sentado a la pequeña mesa de servicio, terminando un cuenco de guiso. Comía con una urgencia que confirmaba días de hambre, pero también con una extraña cautela, como si esperara que le arrebataran el cuenco en cualquier momento. Al sentir la presencia de Theron, se congeló, los ojos abriéndose de miedo. La visión de ese miedo, de esa hambre, era una tortura para Theron. Cada cucharada que el niño tomaba era una comida que el pequeño Theron, el huérfano, nunca había tenido. Era un bálsamo y un veneno. Sin decir palabra, Theron retrocedió, dejando al niño con su comida y su miedo. Los días siguientes fueron una danza de extrañeza y descubrimiento. Theron, un hombre de rutinas rígidas, vio su mundo puesto patas arriba. Intentó mantener su vida como siempre, yendo al banco durante el día, pero la vuelta a casa era diferente. Ya no era al silencio absoluto, era a la presencia silenciosa del niño, a quien Agnes le informó que se llamaba Finn. Finn era silencioso como un ratón, moviéndose por la inmensa casa con un cuidado reverente, como si temiera romper el silencio con el sonido de sus propios pasos. Theron lo encontraba en los lugares más inesperados, sentado en el escalón de la escalera, simplemente mirando el patrón de la alfombra, parado durante mucho tiempo frente a un gran retrato al óleo de un antepasado de Theron, con la cabeza inclinada, o en el jardín trasero, observando a las abejas en las rosas que Agnes cuidaba. No tocaba nada, solo observaba, sus ojos absorbiendo el primer entorno seguro que quizás había conocido. La primera vez que Theron lo llevó al pueblo fue por pura necesidad. El niño necesitaba ropa que no fueran camisones de hombre. El viaje al almacén general fue como caminar por un escenario. Silver Creek era un pueblo pequeño, y el rumor sobre la nueva y extraña caridad del banquero ya era el chisme principal. La gente se detenía para mirarlos. El reverendo Miller, de pie frente a la iglesia, los miró con una expresión de severa desaprobación. Beatrice Caldwell,
La esposa del alcalde susurró detrás de su abanico a sus amigas. Terón sintió el veneno del juicio del pueblo, el mismo juicio que él, como huérfano, había conocido también, y una fría y protectora furia se apoderó de él. A él, que nunca le había importado la opinión del pueblo, ahora le importaba porque el juicio de ellos estaba dirigido al niño. Pasó un brazo por los hombros de Finn, un gesto de posesión, y su mirada gélida barrió la calle, silenciando los susurros. Dentro de la tienda, la experiencia fue aún más extraña. Finn, que probablemente nunca había tenido nada nuevo en su vida, miraba las pilas de camisas limpias y pantalones resistentes con una admiración silenciosa. Terón, que solo sabía comprar cosas para sí mismo, se sintió torpe. «Elige», dijo con voz áspera, pero el niño solo lo miró, demasiado asustado para tomar una decisión. Con un suspiro de impaciencia, Terón tomó un montón de ropa, botas, calcetines e incluso una cálida chaqueta de lana y lo arrojó todo sobre el mostrador. Y entonces, en un pasillo, vio un pequeño caballo de madera, un juguete simple, y recordó el deseo desesperado que él mismo había tenido por un juguete así, un pequeño trozo de normalidad en una infancia de miseria. Lo tomó y lo añadió a la pila. Esa noche no dejó el regalo de forma anónima. Después de cenar, se acercó a Finn, que estaba sentado cerca de la chimenea, y le tendió el caballo de madera. El niño miró el juguete, luego a Terón, la desconfianza luchando contra el deseo en sus ojos. Vacilante, extendió la mano y tomó el caballo. Sus dedos recorrieron la madera lisa, y por primera vez Terón vio un atisbo de sonrisa en el rostro del niño. Fue algo pequeño, frágil, pero para Terón pareció que el sol estaba saliendo en esa oscura habitación. El verdadero vínculo, sin embargo, se forjó en el terror de la noche. Terón se despertó por un grito, un sonido de pánico puro que venía de la habitación de Finn. Corrió, con el corazón desbocado, y encontró al niño sentado en la cama, el cuerpo bañado en sudor frío, los ojos desorbitados y fijos en un horror que solo él podía ver. «¡Fuego!», gritaba, la voz ronca por el sueño y el miedo. «¡El humo! ¡La puerta cerrada! ¡Mamá!». Terón se detuvo en la puerta, el rompecabezas de la vida del niño encajando con una claridad terrible. No era solo un huérfano, era el único sobreviviente de una tragedia. El recuerdo de su propia infancia, de noches pasadas temblando de frío y miedo en callejones oscuros, lo inundó. Conocía ese tipo de terror. Entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. El niño se encogió. Terón no intentó tocarlo. Simplemente se sentó allí, una presencia sólida en la oscuridad. Y habló no con la voz del banquero, sino con la voz del niño huérfano que nunca había dejado de ser. «Las pesadillas son mentirosas, muchacho», dijo, la voz baja y grave. «Les gusta mostrarnos las llamas, nos hacen sentir el calor, oír los gritos, nos muestran todo lo que perdimos». Hizo una pausa y sus siguientes palabras fueron la verdad más profunda que poseía. «Pero siempre se olvidan de mostrarnos la parte más importante. Nunca nos muestran la mañana siguiente». Finn dejó de temblar y lo miró, la respiración todavía entrecortada. «Se olvidan de mostrarnos que sobrevivimos», continuó Terón, «que las llamas se apagaron y nosotros seguíamos de pie, que fuimos más fuertes que el fuego». Miró al niño. «Eres un sobreviviente, Finn, igual que yo». En esa confesión compartida, en esa admisión de sus cicatrices mutuas, algo cambió para siempre. Finn ya no veía a un amo aterrador. Veía a un compañero de armas, a otro soldado que había luchado en la misma guerra contra la pérdida. Y Terón ya no veía un reflejo de su pasado, un proyecto de caridad. Veía a un niño de una fuerza extraordinaria, un igual en espíritu. Permaneció sentado allí hasta que la respiración de Finn se regularizó y se durmió de nuevo. Al levantarse, Terón sintió el peso en su propio corazón un poco más ligero.
Había entrado en esa habitación para consolar a un niño asustado y, en el proceso, sin darse cuenta, había comenzado a consolarse a sí mismo. La mañana siguiente, a la noche de la pesadilla, nació con una quietud diferente. Tyrone bajó las escaleras y encontró a Finn ya en la cocina con Agnes, el ama de llaves. Pero la dinámica había cambiado. El miedo en los ojos del niño al ver a Tyrone había sido reemplazado por una cautelosa curiosidad. Y Tyrone, al mirar al niño, ya no veía solo un recordatorio de su propio pasado doloroso, sino una vida joven y herida que, de alguna manera, se había comprometido a proteger. La confesión compartida de que ambos eran sobrevivientes había creado un puente sobre el abismo de miedo y desconfianza que los separaba. Tyrone se dio cuenta con una claridad incómoda de que no bastaba con darle al niño un techo y comida. El hambre del cuerpo de Finn era fácil de saciar, pero el hambre de su mente y su alma era un desafío mucho mayor. Tyrone, un hombre que había abandonado la educación por una vida de trabajo brutal, miraba a ese niño inteligente y veía una pizarra en blanco que el mundo ya había comenzado a ensuciar. No permitiría que la ignorancia, que había sido su propia armadura y prisión, se convirtiera en el destino de Finn. La escuela de Silver Creek era un salón de clases de una sola habitación, dirigida por un maestro severo que valoraba más la disciplina que la curiosidad. Tyrone no sometería a Finn a ese ambiente, al juicio de los otros niños y a la rigidez de un sistema que no tendría paciencia para las cicatrices de su alma. Lo haría de otra manera. Usaría su riqueza para comprarle al niño lo que él nunca había tenido, la mejor educación posible. Su decisión, como siempre, fue rápida y decisiva. Envió un telegrama a una agencia en la Ciudad del Este solicitando una tutora particular. Semanas después, la señorita Evelyn Reed llegó en la diligencia. Era una joven de Boston, con ojos amables, pero una columna de acero, una de las pocas mujeres educadas que se atrevieron a buscar una vida en la frontera, movida por un idealismo que Tyrone encontraba a la vez ingenuo y admirable. Las clases comenzaron en la grande y polvorienta biblioteca de la casa, una habitación que, como tantas otras, solo servía como un silencioso testamento de la riqueza de Tyrone. Al principio, Tyrone observaba las lecciones a distancia, desde su despacho al otro lado del pasillo. Veía la paciencia infinita de Evelyn mientras enseñaba a Finn las formas de las letras, la magia de cómo esos símbolos se unían para formar palabras. Y veía la inteligencia feroz del niño, la rapidez con la que su mente, hambrienta de conocimiento, lo absorbía todo. Pero también veía las sombras. Finn era un alumno brillante, pero frágil. Un trueno lejano lo hacía encogerse bajo la mesa. La mención en una historia de una casa o una familia a veces lo hacía encerrarse en un silencio impenetrable durante horas. Sus heridas eran profundas y la educación era, al mismo tiempo, la cura y la sal que las tocaba. Fue la señorita Reed quien logró, con su gentil empatía, lo que la intimidante presencia de Tyrone no había podido. Una tarde, mientras leían una historia sencilla sobre un granjero y sus hijos, Finn se detuvo de repente. Señaló la ilustración de una granja en el libro y con un trozo de tiza en su pequeña pizarra comenzó a dibujar. Dibujó una casa y luego la tachó con furiosas líneas negras de humo. Dibujó figuras de palo, una grande, una un poco más pequeña y una muy pequeña. Y entonces dibujó otra figura, una figura oscura y amenazante sosteniendo una antorcha. La tiza se rompió en su mano con la fuerza que usó. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no emitía ningún sonido. Esa noche, una señorita Reed, pálida y perturbada, pidió una audiencia con Tyrone. Le contó lo que había sucedido y le mostró el dibujo en la pizarra. «Señor Blackwood», dijo con voz temblorosa,
Lo que sea que le haya pasado a este niño, no fue un accidente. Me estaba contando una historia. La historia de cómo su familia fue asesinada. Le dijo que, a través de más dibujos y gestos, Finn le había comunicado un detalle aterrador. El hombre malo, el hombre de la antorcha, tenía una marca. Una serpiente enrollada en una daga tatuada en el antebrazo. Theron miró el dibujo infantil, la cruda representación de una tragedia, y la furia que sintió fue diferente a todo lo que había sentido antes. No era la ira fría de un negocio que había salido mal, ni la irritación por una invasión de propiedad. Era la furia primigenia de un padre cuyo hijo había sido herido de la forma más inimaginable. El mundo había cometido un error terrible. Había herido algo que ahora le pertenecía. La vasta riqueza de Theron, su poder, su red de información, todo lo que había acumulado durante décadas por un sentimiento de egoísta autopreservación, de repente encontró un nuevo y terrible propósito. Ya no era para protegerse, era para cazar. Pasó la noche en su despacho, no con sus libros de contabilidad, sino con mapas y telegramas. Envió mensajes a contactos en ciudades lejanas, a abogados, a detectives privados que mantenía en su nómina para fines comerciales. La descripción era simple: busquen a un hombre con un tatuaje de serpiente y daga en el antebrazo, involucrado en disputas de tierras, incendios provocados, recompensa sustancial por información que conduzca a su localización. Discreción absoluta. El banquero avaro, el hombre que contaba cada centavo, estaba ahora dispuesto a gastar una fortuna, no para adquirir más poder, sino para ejecutar justicia. A la mañana siguiente fue a ver a Finn. El niño estaba en la biblioteca con la señorita Reed, pero su mirada estaba distante, todavía atormentado por el recuerdo que había liberado. Theron se arrodilló frente a él, un gesto que ahora le parecía natural. «Finn», dijo, la voz grave y llena de una promesa de acero. «Gracias por contarme tu historia. Sé que fue difícil». Esperó hasta que los ojos del niño encontraron los suyos. «Ahora quiero que me escuches, el hombre malo de tu pesadilla, el hombre con la marca de la serpiente. No volverá a hacerle daño a nadie. Nunca más». Puso sus manos sobre los hombros del niño. «Esta es mi promesa para ti. Ahora soy tu padre, y un padre protege a su hijo». Una pequeña pausa en nuestro viaje. Historias como esta, que reconfortan el corazón, son nuestro propósito. Si tú también crees en el poder de la bondad, suscríbete a nuestro canal para unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite continuar. Ahora, volvamos a la historia. En ese momento, la transformación de Theron Blackwood estaba completa. El niño que había rescatado para quizás curarse a sí mismo le había dado algo mucho más grande, una misión. La redención de su propia alma ya no vendría de acumular oro, sino de gastarlo en busca de justicia. El banquero se había convertido en un protector, y ahora, sin que el mundo lo supiera, también se había convertido en un vengador. El año que siguió a la noche de la pesadilla fue de una lenta y cuidadosa reconstrucción. La casa de Theron Blackwood, antes una fortaleza de silencio y soledad, comenzó a transformarse. La presencia de Finn y de la amable señorita Reed era como un arroyo lento y persistente, erosionando las rocas de la amargura de Theron, trayendo vida a los pasillos polvorientos. Para el mundo exterior, Theron Blackwood se convirtió en una figura de intensa especulación. Seguía siendo el banquero implacable en sus negocios, pero ahora había una nueva dimensión en su vida. La gente lo veía en el pueblo, acompañado por un niño callado de ojos grandes, y se preguntaban sobre el cambio en el hombre que creían conocer. Se le veía no solo comprando libros de contabilidad, sino también libros de cuentos y cuadernos de dibujo. La transformación era sutil, pero innegable. En casa se había convertido en un padre.
torpe, a menudo severo, pero inquebrantablemente presente. Se sentaba con Finn y la señorita Reed durante las comidas, escuchando sobre el progreso del niño en las letras y los números. Por la noche, él mismo intentaba leerle a Finn, su grave voz tropezando con las palabras más sencillas, un acto de humildad que lo conectaba con su hijo de una manera que ninguna demostración de poder podría haberlo hecho. Veía la inteligencia de Finn florecer, veía el miedo en los ojos del niño ser lentamente reemplazado por una frágil confianza. Y cada pequeño progreso de Finn era como un bálsamo en la antigua herida de la propia infancia de Tyrone. Pero detrás de esta fachada de domesticidad, Tyrone vivía una doble vida. Cuando la casa dormía, se encerraba en su despacho y el padre daba paso al cazador. El banquero, que durante décadas había usado su red de contactos para rastrear deudas y oportunidades de negocio, ahora la usaba para rastrear a un monstruo. Telegramas codificados llegaban en medio de la noche. Informes de detectives de 3 territorios diferentes se acumulaban en su escritorio y, lentamente, pieza por pieza, comenzó a armar el rompecabezas de la vida del hombre con el tatuaje de serpiente y daga. El nombre del hombre era Jedediah Slade y era la escoria misma de la frontera. No un simple bandido, sino algo más peligroso, un agente de tierras, un hombre contratado por compañías ferroviarias y mineras sin escrúpulos para limpiar la tierra de pequeños propietarios que se negaban a vender. Su método era siempre el mismo: intimidación, amenazas y, cuando todo lo demás fallaba, el fuego. Era un fantasma, dejando atrás solo cenizas y familias desaparecidas. La ley rara vez lo tocaba, pues sus empleadores eran ricos y poderosos. Tyrone sentía una amarga ironía. En su propia búsqueda implacable de riqueza, podría en algún momento haberse cruzado con hombres como Slade, quizás incluso haberse beneficiado de sus tácticas brutales sin saberlo. La percepción lo asqueaba y solo fortalecía su determinación. Aquello ya no era solo una venganza por Finn, era una expiación por sí mismo. Después de casi un año de búsqueda, uno de sus detectives finalmente lo localizó. Slade trabajaba para una compañía minera rival de Tyrone, Consolidated Minerals, en el territorio vecino, y estaba usando sus viejos trucos, aterrorizando a los granjeros locales. La primera inclinación de Tyrone fue contratar a sus propios hombres, pistoleros a sueldo, y enviar un escuadrón de la muerte para acabar con Slade. Pero miró el rostro dormido de Finn esa noche y supo que no podía. La violencia engendraría más violencia y, lo que es más importante, dejaría rastros, preguntas. No arriesgaría que la más mínima sombra de ilegalidad tocara la nueva vida que estaba construyendo para su hijo. Necesitaba una trampa que trajera a Slade a él, a su territorio, a la jurisdicción de un sheriff que, aunque no era el más valiente de los hombres, debía su carrera y su puesto al banco de Tyrone Blackwood. El banquero, el maestro de la manipulación financiera, se puso a trabajar. Sabía que el único cebo que un hombre como Slade no podría resistir era la promesa de dinero fácil. Tyrone usó un intermediario para acercarse a Consolidated Minerals, la empleadora de Slade, con una propuesta de negocio irrechazable. Se ofreció a venderles los derechos de una gran franja de tierra rica en plata cerca de Silver Creek, a un precio muy por debajo del mercado. Era un trato demasiado bueno para ser verdad. La codicia de la compañía pudo más que la cautela. Aceptaron, pero con una condición, exactamente como Tyrone había previsto: que su hombre de confianza, su mejor negociador y agente de campo, Jedediah Slade, supervisara personalmente la transacción y la firma de los contratos en Silver Creek. El cebo había sido mordido. La llegada de Jedediah Slade a Silver Creek fue como la llegada de una tormenta de polvo. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y un rostro marcado por una crueldad casual.
Se movía con la arrogancia de un hombre que nunca había sido desafiado. Desde la ventana de su despacho en el segundo piso del banco, Theron lo observó cruzar la calle hacia el salón. Vio el destello del tatuaje de serpiente y daga en el antebrazo de Slade cuando abrió las puertas del salón. Ver al monstruo de las pesadillas de su hijo en carne y hueso caminando por su pueblo despertó en Theron una furia tan fría y pura que tuvo que agarrarse a la silla para no bajar y matarlo allí mismo. Pero se contuvo. La venganza se serviría, pero en sus términos, en su arena. El enfrentamiento se fijó para el día siguiente, en el despacho privado de Theron en el banco. Allí era donde él era el rey. Slade entró en la sala, con la sonrisa presuntuosa de un depredador que está a punto de cerrar un trato fácil. Vio los papeles sobre el escritorio de Theron y se sentó, listo para firmar. «Un buen negocio, Blackwood», dijo Slade. «Mi jefe estará satisfecho». «Lo dudo», dijo Theron con calma. No empujó los contratos hacia Slade. En cambio, empujó otra cosa sobre el pulido escritorio. Era la pequeña pizarra de Finn. En ella estaba el dibujo de la casa en llamas, las figuras de palo y el hombre malo con la antorcha. Slade miró el dibujo infantil, la confusión en su rostro dando paso lentamente a una peligrosa desconfianza. «¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma?» «¿Recuerda esa casa, señor Slade?», preguntó Theron, su voz ahora un susurro helado. «La granja de la familia Miller. Hace unos 2 años, una noche fría, se negaron a vender». El rostro de Slade palideció. El reconocimiento y el miedo aparecieron en sus ojos. Se levantó de un salto, la mano moviéndose hacia el arma en su cadera. Pero era un necio en la trampa de un maestro. «Yo no haría eso», dijo Theron. Con un leve asentimiento de su cabeza, la puerta de su despacho se abrió, revelando al sheriff y a 2 de sus ayudantes, con las escopetas apuntando directamente al pecho de Slade. «¿Qué diablos es esto, Blackwood?», gruñó Slade. «No tienes pruebas de nada». «Tengo el testimonio de un sobreviviente», dijo Theron, levantándose. «Un niño que lo vio, un niño que ahora vive bajo mi techo, bajo mi protección, como mi hijo». Se acercó a Slade. El desprecio en su rostro era total. En cuanto al acuerdo de la tierra, queda cancelado, y sus jefes en Consolidated Minerals recibirán pronto una visita de unos abogados muy caros con respecto a sus prácticas comerciales. No solo ha perdido el negocio, señor Slade, acaba de arruinar a los hombres para los que trabaja. Acorralado, traicionado y expuesto, Slade hizo lo único que un animal como él sabría hacer. Intentó luchar. Con un grito de furia sacó su arma, pero Theron, el niño hambriento que había aprendido a ser rápido para sobrevivir, estaba esperando eso. Antes de que el cañón del arma de Slade estuviera completamente levantado, el pesado atizador de latón que Theron guardaba junto a su escritorio silbó en el aire. El golpe rompió la muñeca de Slade con un crujido enfermizo. El arma cayó al suelo. Theron no se detuvo. Agarró al hombre herido y lo arrastró fuera de su despacho, arrojándolo a los pies del sheriff en medio del salón del banco. «Este hombre», dijo Theron al sheriff y a los conmocionados clientes del banco, «es buscado por asesinato e incendio provocado en el territorio vecino. Tengo las pruebas y el testimonio». Miró al hombre que se retorcía en el suelo. «Llévenselo y asegúrese de que nunca más vea la luz del día». Mientras los ayudantes arrastraban a Slade, Theron permaneció allí, con el pecho agitado, no por el esfuerzo, sino por una feroz liberación. La cacería había terminado. La promesa que le había hecho a su hijo había sido cumplida. La captura de Jedediah Slade envió ondas de choque por todo Silver Creek. La historia se propagó como la pólvora. El banquero solitario, Theron Blackwood, no era solo el guardián de un niño huérfano, sino su vengador. Había utilizado su mente y su fortuna como un arma, atrayendo a un monstruo a la luz y entregándolo a la justicia. De la noche a la mañana,
El miedo que el pueblo sentía por Terón se transformó en una forma de admiración reverente y temerosa. Ya no era solo un avaro, era una fuerza de la naturaleza, un patriarca que protegía a los suyos con una ferocidad implacable. Para Terón, sin embargo, la captura de Slade no trajo la paz que esperaba. Solo trajo el silencio que sigue al final de una larga y ruidosa guerra. La energía oscura que lo había impulsado durante más de un año, la casa secreta, había desaparecido, y en su lugar solo quedaba la tarea diaria y mucho más compleja de ser padre. Intentó proteger a Finn de las consecuencias inmediatas. Se aseguró de que el niño no escuchara los detalles sórdidos de la captura de Slade ni las conversaciones en el pueblo. La vida en la casa de los Blackwood continuó en su nueva rutina de lecciones con la señorita Reed y lecturas vacilantes por la noche con Theron. La casa era un santuario de paz, y Theron intentaba con todas sus fuerzas mantener el mundo exterior y su fealdad fuera de las puertas. El vínculo entre ellos se profundizó aún más. Con la amenaza inmediata del monstruo de sus pesadillas ahora contenida en una celda, Finn comenzó a relajarse, a florecer de una manera que Theron no creía posible. Una sonrisa genuina aparecía con más frecuencia en su rostro. Comenzó a hacer preguntas, no solo sobre sus lecciones, sino sobre el mundo, sobre los negocios de Theron, sobre la infancia del hombre que ahora veía incuestionablemente como su padre. Theron, a su vez, encontraba una alegría simple y profunda en responder, en compartir su mundo, en ver la mente del niño abrirse. El Vengador estaba desapareciendo y el padre estaba cada día más presente. Pero el mundo exterior no podía mantenerse a distancia para siempre. Meses después llegó la noticia. El juicio de Jedediah Slade se celebraría en el tribunal de la capital del territorio. El fiscal, un hombre ambicioso que quería hacerse un nombre con este caso de alto perfil, tenía un caso sólido, construido sobre las pruebas que los detectives de Theron habían recopilado. Pero quería una condena garantizada, y para eso necesitaba el arma más poderosa de todas, el testimonio del único testigo presencial del crimen. Envió una citación formal, solicitando el testimonio de Finn Miller, el único sobreviviente del incendio en la granja de los Miller. La llegada del documento oficial fue como una granada explotando en la paz de la casa de los Blackwood. El dilema de Theron fue instantáneo y agonizante. Su instinto protector, ahora la fuerza más poderosa de su vida, le gritaba que se negara. Se imaginó a Finn, su Finn, en el estrado de los testigos, bajo las miradas de decenas de extraños, siendo forzado a revivir el peor momento de su vida, a describir el fuego, el humo, la muerte de sus padres, y peor aún, a enfrentarse a Slade cara a cara. La idea era una tortura física para él. Usaría toda su influencia, toda su fortuna para impedirlo. Protegería a Finn, aunque eso significara que Slade pudiera, por algún tecnicismo, escapar de la horca. Fue la señorita Evelyn Reed quien lo confrontó, con el coraje que él había llegado a admirar en ella. «Señor Blackwood», dijo en su despacho esa noche, «entiendo su miedo, lo comparto. Finn es el niño más valiente que he conocido, pero sigue siendo un niño». Hizo una pausa. «Pero usted ha pasado el último año enseñándole a ser fuerte. Le prometió que el monstruo no volvería a hacer daño a nadie. Quizás la curación final de Finn no esté en ser protegido del monstruo, sino en ser la razón por la que el monstruo es detenido para siempre. Quizás esta sea su batalla». Sus palabras lo golpearon con la fuerza de la verdad. Estaba tratando a Finn como la víctima frágil que había encontrado, no como el sobreviviente fuerte en el que se estaba convirtiendo. Tomar esa decisión por él sería robarle su poder. La conversación que siguió con Finn fue la más difícil que Theron había tenido jamás.
Con la ayuda de la señorita Reed le explicó la situación. Le explicó sobre el juicio, sobre lo que se le exigiría si aceptaba testificar. No suavizó la verdad. Dijo que sería difícil, que daría miedo y que el hombre malo estaría allí. Y luego le dio la opción. «No tienes que hacer esto, Finn», dijo Theron, con la voz entrecortada. «Yo te protegeré. Nadie te obligará. La decisión es tuya». Finn permaneció en silencio durante mucho tiempo, con el pequeño caballo de madera en las manos. Miró el rostro preocupado de Theron, el hombre que lo había salvado, y luego miró más allá de él al recuerdo del fuego, y con una voz pequeña, pero firme como el acero, dio su respuesta. «Iré», dijo, «para que no pueda darles más pesadillas a otros niños». El viaje a la capital y el día del juicio fueron un borrón de tensión para Theron. Permaneció al lado de Finn en todo momento, una muralla de protección contra las miradas curiosas y la opresiva formalidad del tribunal. El clímax llegó cuando Finn fue llamado al estrado de los testigos. El niño, vestido con su mejor traje, parecía diminuto y perdido en esa gran silla de madera. Al otro lado de la sala, Jedediah Slade lo observaba, con los ojos llenos de un odio frío. El fiscal fue amable, guiando a Finn a través de su historia. La voz del niño era baja, pero clara. Habló de la noche, del ruido, del humo que le hacía toser. Habló de la puerta cerrada de su habitación. «¿Y viste al hombre que inició el fuego, Finn?», preguntó el fiscal. «Sí, señor. ¿Y ese hombre está en esta sala hoy?». Finn vaciló por un segundo y el corazón de Theron se detuvo. Pero entonces el niño levantó el brazo y señaló con un dedo pequeño pero inquebrantable directamente al hombre en la mesa de la defensa. «Es él». El abogado defensor de Slade fue brutal. Intentó de todo para quebrar al niño. Sugirió que estaba oscuro, que no podía haber visto bien. Sugirió que sus recuerdos eran un sueño, una fantasía. Sugirió que el rico señor Blackwood lo había entrenado, le había prometido recompensas para que mintiera. «No es verdad», respondía Finn a cada pregunta, la voz siempre en el mismo tono tranquilo y seguro. «Sé lo que vi». Su honestidad sencilla, su negativa a ser intimidado, era más poderosa que cualquier truco legal. No era un niño asustado recitando una lección, era un testigo de la verdad. Y todos en la sala, desde el jurado hasta el juez, lo sabían. Theron lo observaba todo, el pecho una mezcla de agonía por ver a su hijo pasar por eso y un orgullo tan inmenso, tan abrumador, que era casi doloroso. El veredicto fue rápido, culpable, la sentencia, la horca, la justicia finalmente se había hecho. Al salir del tribunal, mientras se llevaban a Jedediah Slade encadenado, sus caminos se cruzaron por un último instante. Los ojos del asesino se encontraron con los del niño. Pero por primera vez no había miedo en la mirada de Finn. Solo había una tranquila y triste finalidad. El monstruo ya no tenía poder sobre él. La pesadilla había terminado. En ese momento, Theron se dio cuenta de la verdad. Él había iniciado esa cacería para darle justicia a Finn, pero al final había sido el propio coraje de Finn, su disposición a enfrentar su pasado de frente, lo que verdaderamente lo había liberado. Theron no solo había salvado a un niño, había criado a un hombre. El viaje de vuelta de la capital fue un pasaje silencioso a través de un paisaje que para Theron parecía completamente nuevo. Eran las mismas colinas, las mismas llanuras, pero la luz del sol parecía más cálida, los colores más vivos. La oscuridad que había llevado dentro durante tanto tiempo se había disipado, reemplazada por un sentimiento que apenas reconocía, un orgullo puro y altruista. Miraba al muchacho sentado a su lado en la carreta, el perfil joven y serio, y veía no un proyecto o un reflejo de sí mismo, sino un héroe por derecho propio. Finn había enfrentado al monstruo de su pasado y lo había vencido, no con la fuerza bruta que Theron había valorado durante tanto tiempo,
sino con el coraje silencioso de la verdad. Al regresar a Silver Creek, la recepción fue diferente. El miedo y la curiosidad dieron paso a un respeto genuino. La gente del pueblo miraba a Finn con admiración. Ya no era el huérfano del banquero, era el niño que se enfrentó a Jedediah Slade. Y Theron, al caminar a su lado, sentía que el respeto del pueblo se extendía a él de una nueva manera, no por su dinero, sino por su paternidad. La casa de los Blackwood, al llegar, pareció menos una fortaleza y más un hogar. La señorita Reed y Agnes los recibieron con lágrimas de alivio. Esa noche, por primera vez, no hubo pesadillas. La casa y sus habitantes finalmente encontraron la paz. 10 años después. 10 años transformaron el rostro de Silver Creek. El pueblo había crecido, se había vuelto más próspero y civilizado, en gran parte debido a la influencia del Banco Blackwood, que, bajo la nueva dirección de su propietario, se había convertido en una institución más justa, financiando los sueños de pequeños granjeros y comerciantes, en lugar de solo explotar sus deudas. La transformación más notable, sin embargo, había ocurrido dentro de la casa en la cima de la colina. Theron Blackwood era ahora un hombre mayor, con el cabello canoso, las duras líneas de su rostro suavizadas por el tiempo y por una paz duramente ganada. Seguía siendo el hombre más poderoso de la región, pero su poder ahora se ejercía con una sabiduría y una generosidad que nadie habría esperado de él. Y Finn ya no era un niño. A los 18 años era un joven alto y de complexión fuerte, con la misma inteligencia tranquila y los mismos ojos serios de su infancia. La tutela de la señorita Reed, que se había convertido en una amiga de la familia y una figura de tía para él, lo había convertido en un hombre culto y elocuente. Pero fue Theron quien le enseñó sobre el mundo. En los últimos años se habían convertido en más que padre e hijo. Eran socios. Finn trabajaba junto a Theron en el banco, su compasión y su integridad natural atemperando la astucia implacable de Theron. Juntos, eran una fuerza formidable y justa. El legado final de su viaje tomó forma en el 10º aniversario de la llegada de Finn a la casa. Theron, en un acto que conmocionó a todo el territorio, utilizó una parte sustancial de su fortuna para crear una nueva institución en el pueblo. No era un banco ni una empresa. Era un hogar y una escuela para niños huérfanos de la frontera. La llamó Fundación Miller, en honor al apellido original de Finn, para honrar a los padres que el niño apenas había conocido. La directora de la escuela, naturalmente, fue la señorita Evelyn Reed. El propósito de Theron, forjado en el callejón hambriento de su infancia, finalmente se había completado. El niño que había jurado no volver a sentir hambre, ahora se aseguraba de que ningún otro niño en su pueblo pasara por eso. No era un acto de caridad, sino un acto de reparación, la curación de su propia cicatriz más antigua y profunda. Nuestra escena final tiene lugar en una tarde de verano, varios años después. Theron es ahora un anciano, con el cabello casi completamente blanco. Está sentado en su sillón en el gran porche delantero, observando la vista. La casa está llena de sonidos de vida. Finn, ahora casado con una joven del pueblo, vive allí con su propia familia. Finn, un hombre hecho y derecho, sale al porche y se sienta junto a su padre. Observan por un momento al nieto de Theron, un niño de unos 5 años, corriendo por el césped, persiguiendo una mariposa. «Gracias, papá», dice Finn, la voz tranquila y llena de una gratitud que el tiempo solo ha profundizado. Por todo. Theron sonríe, una sonrisa cansada y genuinamente feliz. «Pasé la mitad de mi vida construyendo un fuerte de oro para mantener al mundo afuera», dice, la voz ronca por la edad. Tenía tanto miedo de volver a ser ese niño hambriento, solo en la oscuridad. Extiende la mano y la posa en el hombro de Finn, un gesto de profundo afecto. Y entonces, el mundo me envió a ese mismo niño hambriento, directo a mi puerta. Y tú me salvaste, Finn.
Los ojos del viejo banquero se llenan de lágrimas, no de dolor, sino de una gratitud abrumadora. Me recordaste que la mayor riqueza no es el oro que guardamos para nosotros mismos, sino el amor que damos a los demás. Se reclina en su silla, la mirada fija en su nieto, que ahora corre hacia él. El niño se sube a su regazo y Terón lo abraza. Y en la luz dorada del sol poniente vemos el final de su viaje. Ya no es el huérfano hambriento, ni el banquero avaro, ni el vengador implacable. Es solo un padre, un abuelo, un hombre cuyo corazón de piedra fue roto por un ladrón de pan y en el proceso fue sanado por completo. A continuación, tenemos dos historias increíbles esperándote. Solo haz clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar la próxima jornada.